Julio ha repetido 2 o 3 veces que soy editor de Vicente Rojo. A mí me da mucha vergüenza. No puedo ser editor del mejor editor de México. Yo he sido y he pretendido ser su alumno. Yo conocí a Vicente el día 1 en que yo entré a trabajar al mundo editorial y he querido ser su alumno desde entonces hasta el día de hoy. Hice unas notas que a la primera lectura ya rehice. Me cuesta mucho trabajo, como ven, son muchos años. Hice un textito que se llama Esbozos del artista editor. Quizá por la deformación de que yo soy editor, quise ver a Vicente desde ese lado. Las facetas de pintor y diseñador de Vicente han sido objeto de atención de muchísimos escritores, críticos y comentaristas. Sin embargo, pocos han reparado en que Vicente es el mejor editor de México, desde mi personal punto de vista, y el mejor artista de la edición. Vicente comenzó su carrera de editor, pintor, diseñador, al lado de Miguel Prieto, ya nos dijo más o menos cuándo, quien delegó de más en más responsabilidades en él. Menos de 10 años después de esto, Vicente estaba a cargo ya del suplemento cultural de novedades con Fernando Benítez y luego en Siempre. A lo largo de los años 60, Vicente se convierte en una especie de centro silencioso de ambos suplementos. Su trabajo rebasaba con mucho el de un diseñador. Según todos los que lo acompañaron, siempre fue un editor rigurosísimo y exigente de esa publicación que fue el eje de la cultura mexicana por al menos 20 años. Muchos entraron y salieron, Vicente siguió allí. A lo largo de esta misma década se ve el surgimiento y consolidación de otro proyecto en el que Vicente está comprometido, Ediciones Era. Todos saben que Vicente diseñó todas las portadas de Ediciones Era hasta 1993, y también muchas portadas de otras editoriales, por supuesto. Pero Vicente, junto con Eus Espresate, fue un editor constante, atentísimo y riguroso, y por sus manos han pasado, no es exagerado decirlo, miles de manuscritos de muchos de los mejores escritores, y él siempre ha tenido el ojo atento y afinado para convertirlos en textos publicados. La labor de Vicente como editor continúa hasta el día de hoy. Apenas concluye un proyecto y sale un libro, Vicente tiene ya otros 2 entre manos y esos proyectos no se detienen nunca, siempre avanzan, siempre concluyen, siempre se suceden unos a otros. Desde los años 60, Vicente se colocó a la vanguardia de la edición en México y sus proyectos siempre han constituido una expansión, una ruptura, un desafío del concepto comúnmente aceptado de lo que es un libro. Cuando me pregunto qué es para Vicente editar, de inmediato aparece ante mis ojos la maleta de Octavio Paz-Bouchard, el libro de todas las maravillas, un libro como no se había hecho nunca en México. Vicente utilizó con inmensa fortuna todos los recursos disponibles en las técnicas de impresión más modernas de la época para hacer este libro, que es, hay que insistir, una obra de arte al mismo tiempo que un libro, o mejor, muchos libros. Desde aquellos años, Vicente ha estado a la vanguardia de edición y con su espíritu de juego y de libertad, como un surtidor de proyectos, ha recorrido caminos que nadie había pisado. Uno de ellos, de aquellos años 60, es el ejercicio editorial que abre esta exposición. Las tablillas pintadas con señales montadas en atriles para el libro de bolsillo. Son una de las misiones extremas de la edición que ha ejercido Vicente. El libro que no se abre, que no se lee, sino que se ve y se toca y se manipula como obra de arte. Nadie hace esas cosas entonces. Vicente es un artista de la edición en total libertad, capaz de inventarlo todo, de convertir todo en un libro.
Ha hecho libros secretos de unos cuantos ejemplares y libros de gran público que se han quedado en el espacio cultural mexicano para siempre, como para citar solo dos: La noche en Tlatelolco de Elena Poniatowska y Días de guardar de Carlos Monsiváis. Libros en cajas de madera, libros con ligeros foros de papel o encuadernados en las cartulinas más hermosas, engargolados, de forma escolar, con forma de códice o acordeón, recortados, pegados a mano, que se desdoblan, que se arman como teatros, libros con libros adentro, libros de hojas sueltas, libros que giran los discos visuales, libros que han marcado la historia de la edición en México y libros que han roto una y otra vez las convenciones de diseño. Vicente tiene la magia, el minucioso cuidado y la solidez de Miguel Prieto, su maestro, pero lo rebasó en todo con el tiempo. Con sus últimas estaciones como editor son, por un lado, el ejercicio de la escritura como pintura y de la pintura como incansable reescritura, textos que nunca terminan de inventarse. Y por el otro lado, la escultura como alfabeto, como propuesta de una lengua distinta. Por casi 60 años han salido de sus manos, como del sombrero del infatigable mago de circo, uno tras otro, libros extremos que producen siempre encanto y seducción. Libros que todos queremos tener. Nada lo detiene y ningún proyecto contamina a autor. En todos sus libros es perceptible a primera vista el artista de la edición excepcional que es Vicente. La sala de video, que muestra algunos de los libros en colaboración, es el jardín de las delicias de uno de los más grandes artistas de nuestro tiempo. Muchas gracias. Buenas tardes. En los últimos años tuve la oportunidad de participar en los libros de Rojo, de jugar distintos roles. En la primera ocasión, siendo Vicente el autor y yo el editor, le propuse un reto que fue establecer un diálogo a partir de lenguajes diferentes, preguntas escritas y respuestas gráficas. El resultado fue un partido de ajedrez. El título del libro es Jaque Mate, en el que las piezas son los elementos y los elementos verbales y los elementos gráficos, y las jugadas son la relación que se establece entre los posibles significados de ambos lenguajes. Tuve la oportunidad de trabajar junto con Vicente, siendo yo el autor y el ilustrador de un libro mío, y en otra ocasión él siendo el autor de un libro de imágenes que recopilaba la obra hecha en colaboración con muchos escritores a lo largo de muchos años. Me pidió escribir el texto para este libro que se llama Biblioteca Personal. Y en calidad de editor le propuse a un fotógrafo que ya Amanda mencionó, Nicola Russo, un retrato fotográfico del espacio de trabajo de Vicente. En la invitación para este evento salían dos imágenes, también están dos imágenes de este libro que se llama Estudio Rojo, donde apenas aparece Vicente, pero los verdaderos actores son sus lienzos, sus pegamentos, los materiales que utiliza y el silencio, diría yo, de su taller. Siempre Vicente ha sido un compañero discreto, pero determinante en abrir pistas, intuiciones que pudieran llevar a cabo estas aventuras, porque han sido verdaderas aventuras estas
estos juegos editoriales, sobre todo el primero al que me refiero, en el que no teníamos la más remota idea de hacia dónde iba este libro, y sin embargo, gracias a las respuestas que producían nuevas preguntas, logramos establecer este entramado de signos. Yo también en estas ocasiones hablo sin guión. Hoy traje unas líneas que redacté y que las antiguas escuelas de retórica, cuando los libros no eran libros y la escuela era la escuela, enseñaban las 7 circunstancias derivadas de un tratado de Marco Tulio Cicerón: quién, qué, por qué, dónde, cuándo, cómo, con qué medios. Los libros de Rojo, 7 circunstancias de la palabra libro, 7 preguntas sobre Vicente Rojo o de Vicente Rojo o de los libros. Intentaré formularlas una por una, mezclando los papeles in número, pondere et mensura, según alegaba otro sabio de aquel tiempo. ¿Quién? Vicente Rojo es un hombre. Si pienso en él, y a menudo me sorprendo pensando en él, pienso en un hombre. Pienso en una historia. La del niño de 7 años que veía bajar un piano del balcón, sujeto a correas. España, la guerra. Las penurias exigían a la familia desprenderse de un sueño, tal vez solo de un objeto, un instrumento. Pienso en un adulto, hecho pintor, que delinea esas mismas correas que suspendían el piano. Las pinta en forma de lluvia, de letras, de alfabetos que narran una música esencial, en sordina, que suena en el ojo siempre abierto al entusiasmo y a la gracia que no muere y no conoce la nostalgia. O pienso en el piano que flota en una mancha tipográfica de íntima paciencia y disciplina, en la página en blanco. Las correas son la batuta que dirige la canción de una portada inolvidable. Pienso en el arte de habitar en la experiencia, pero el artista, el hacedor de cosas bellas, el que crea consigo en medio un mundo que sucede, se queda corto frente al hombre. Su obra, más que un hecho, es un ser. ¿Qué? Los libros. Materia, hálito, forma, tiempo, ensayar, tachar, recomenzar, lápiz, tijeras, pegamento, instrumentos como el piano, que se tocan. Un libro es una cosa que sirve, y para que sirva es necesario que funcione, que su cuerpo manifieste las 7 circunstancias aquí y ahora. ¿Cuándo y dónde lo leo? ¿Por qué leerlo? ¿Por qué una letra está al revés? ¿Por qué un título tan raro? ¿Por qué alguien lo escribió? ¿Y qué quería decir? Vicente Rojo ha recurrido a las preguntas y las dudas y el silencio de cada respuesta en toda su extensión. Un libro también es una casa, abriga, contiene la fiesta o la tragedia, une, cría, labra el paisaje. Rojo, pintor abstracto, sabe que nada es más concreto que una forma elemental: círculo, triángulo, cuadrado, rectángulo. Un libro es un convivio de geometría aplicada al humor de los sentidos. ¿Por qué? De nuevo, ¿por qué alguien lo escribió? ¿Qué me quería decir? Vicente Rojo es autor, es editor, ilustrador, diseñador, ha hecho libros, muchos libros en colaboración. Pero como el artista frente al hombre, el hacedor de libros se queda corto frente al lector. Vicente lee, observa lo que lee y entona las palabras, contempla su forma y remonta hacia su causa, próxima o remota, al vasto territorio que comprende un estilo y su clarividencia, al gesto que impone la escritura, a su raíz que sorbe la humedad del pensamiento. Hacer libros es comenzar a leerlos, alumbrar de la sombra la tinta interior de la letra que afina su balbuceo de piano. Editor es el que sabe si está leyendo un libro cuando lee, y lo sabe preguntándose por qué. ¿Dónde? ¿A dónde se lo llevan?
pensó el niño. ¿A dónde va la música ahora? Parte en las líneas, descubrió el adulto. Parte en los colores, parte en el espacio. Recibió una carta de la India con un plan. Para leer, el lector tiene que poner en movimiento un aparato muy simple, un verdadero juguete. Me explico. Mi idea es editar pequeños objetos circulares formados por los discos. Para evitar todo equívoco, lo llamaremos discos visuales. Son palabras de la carta que Octavio Paz le envió desde la India cuando empezaron a concebir los discos visuales. Corría el año 1968. La música volvió, se fue otra vez, regresaría. Hacer libros es anotar el tiempo de la historia, para entonces escuchar, conocer, intervenir. ¿Cuándo? Hace unos años le propuse un reto, un ensayo, tenía que ser ensayo, de preguntas y respuestas, de palabras y de signos. El sentido, el de la pregunta y el de la respuesta, se fijaría en el intervalo entre las dos, en la tensión entre los sellos de dos lenguajes de solidaria e impidia. Vicente, me enteraría más tarde, se levantaba en plena noche despertado por la intuición del signo lapidario que cerrara la disputa. Los libros no duermen, bella. No hay deshora para un libro. El metrónomo apunta una frase siempre nueva. ¿Cómo? Sin receta, supongo. Con método errabundo y paciencia. Voluntad, manía, dudas, muchas dudas. Recomenzar, como la lluvia, gota tras gota, línea tras correa, piano, forte, pianísimo, y aún recomenzar. Luego llovió dentro de la alta fantasía, decía otro sabio más. Lo dijo a la mitad de su poema, y antes, y después, al niño que era zurdo, le amarraban la mano izquierda para que aprendiera, para que se le quitara la torpeza, el vicio, para que se hiciera hombre. Correas que utilizar, que se vuelven forma, ritmo, jugada de compás, liberarse por medio del ingenio, con un lápiz, mi palanca, denme un punto de apoyo, el punto de apoyo lo encontró en una hoja, en el centro en que pulsa cada instante cuando llueve de la alta fantasía. ¿Con qué medios? Con la amistad, diría el adulto que numera nombres, ocasiones, títulos, promesas. El secreto fue sentirse bien acompañado, dice. El secreto fue que él acompañara a tanta cofradía, digo, por medio de una fórmula perennemente incierta, nebulosa, matizada, flexible y atrevida como ese jaloneo del piano que flotaba en el aire, firme y concisa como cada una de las 7 circunstancias que no podemos contestar. El secreto de Vicente Rojo ha crecido con el niño, zurdo, tierno, claustrofóbico, abierto como un libro del que se escurre la tinta, fluye, se transforma, busca otra razón y vuelve a su idea.